Al momento de concluir entonces, vean, ya clasificamos todas las cuentas, el costo de venta, resultados, balance general. ¿Sí? Entonces ahora vamos a sumar cada una de las columnas. Por ejemplo, lo primero que vamos a sumar serían las columnas de costo de ventas. Así que venimos y aquí en la siguiente fila vamos a colocar suman cuentas costo de ventas. ¿Sí? O sea, aquí vamos a colocar las sumatorias de las columnas de costo de ventas. Aquí sumamos toda la columna, ¿verdad? Entonces acá quizás no haya cantidades, pero solo como una referencia, ¿verdad? Entonces vean, aquí voy a colocar que estamos sumando. Entonces, la sumatoria del debe del costo de venta serían 201.200 y la del haber serían 89.800. ¿Sí? O sea, sumamos la columna del haber, que como bien dice sería 89.800. Al momento de sumar cada columna, si nos damos cuenta, en el lado del debe nos dio 201.200 y en el lado del haber 89.800. Aquí siempre nos va a dar la cantidad mayor en el debe, ¿sí? Siempre. Nunca podemos decir que nos va a dar mayor cantidad en el haber. Nunca. O sea, eso no puede ser. Siempre va a ser la cantidad mayor en el lado del debe, porque el lado del debe va a representar como que la pérdida. ¿Sí? En el lado del haber podemos identificar que fuera como que la ganancia. Y siempre, obviamente, como necesitamos generar el costo de ventas, y el costo de ventas siempre va a ser una pérdida. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros utilizamos o teníamos con respecto a mercaderías, o en resumen, esto fue lo que nosotros pagamos por la mercadería. Si ustedes se recuerdan, tenemos inventario inicial y las compras. También pudiera haber gastos sobre compras, ¿verdad? Pero como en este caso no hay, pues simplemente son estas cuentas. Entonces, nosotros pagamos por la mercadería este valor. ¿Sí? Y obviamente como hay en existencia, ¿verdad? Entonces hay que restar. Ahora bien, en este caso, el procedimiento que haríamos sería el siguiente. Colocamos aquí en la columna donde hace falta, o sea, en el lado del haber. ¿Sí? Aquí en la siguiente fila vamos a hacer una resta. Tomamos el total del debe menos el total del haber. Y esta cantidad nosotros le llamamos costo de ventas. Sería la cuenta 59. ¿Sí? Vean. Este es nuestro costo de ventas. O sea que esto fue el valor que nosotros pagamos, ¿sí? Por haber vendido la mercadería. ¿De acuerdo? Como el ejemplo que yo les daba anteriormente. Todo lo demás, o sea, este es el valor que nosotros tuvimos que pagar por haber vendido una mercadería. O sea, por la mercadería que nosotros vendimos, esto es lo que nosotros gastamos, ¿sí? O pagamos por esa mercadería. Va. Y como el costo de ventas es una pérdida, ¿verdad? Como les dije hace un momento, así que también lo vamos a copiar aquí en la columna de pérdida. ¿Está bien? Estoy copiando la misma cantidad, columna de pérdida. Y ahora vamos a sumar las cuentas de pérdida. Colocamos aquí, suman cuentas de resultados. Así que vamos a sumar acá la columna de pérdida. Y por lógica también se va a hacer lo mismo en la columna de ganancia. Significa que hasta el momento tenemos una pérdida de
400.273.07 y una ganancia de 922.867.27. ¿Qué hubo más? Hubo más ganancia, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en la columna donde es menor, ¿verdad? Usamos la cantidad sea menor, así que sería aquí, y vamos a hacer una diferencia. La ganancia menos la pérdida. Significa que este sería nuestra ganancia antes de impuesto y reserva. ¿Está bien? Ganancia antes de impuesto y reserva. Por ejemplo, aquí nos dice en el inciso E, cálculo del impuesto sobre la renta y de la reserva legal. Esta última en un 5% si el ejercicio de ganancia. Por eso es que nosotros aquí colocamos la ganancia antes de impuesto de reserva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aún nos hace falta calcular el impuesto sobre la renta, ¿verdad? O sea, el ISR por pagar, el impuesto sobre la renta y la reserva legal. ¿De acuerdo? Entonces ahora, para poder realizar eso, en las observaciones, aquí ven, en la observación número 1, nos dice que para el cálculo de la renta imponible, considere la cuenta 19 y 138. Vamos a ver, 19 dice. La cuenta 19 es donativos y la cuenta 38 ISR sobre renta de capital. Sí, lo que nos menciona, ok. Y también dice, y los ajustes 7 y 8. Ok, vamos a ver. Ajuste 7, que también son donativos, y 8, que serían los alquileres cobrados. Aquí está, los alquileres se cobraron el 1 de octubre a razón de 2.400 mensuales. Bien, es lo que nos dice aquí. Considerar esas cuentas. Dice, vea las observaciones 19 y 21 que están antes del ejercicio 19. Ok. Observaciones 19, dice. ¿Ustedes se recuerdan que hicieron el resumen de esto? Y vamos a ver las observaciones 19. Aquí está, 19 y 21. Es lo que nos decía aquí, ¿verdad? 19 y 21. Muy bien. Veamos pues. 19. Sobre los donativos. No vamos a leer todo, sino que vamos a leer desde... Acá está. Desde aquí. Hasta aquí esta parte, vean. Desde acá. Dice... Sobre los donativos dice que la deducción máxima permitida a quienes donen a las entidades indicadas en este párrafo no pueden exceder del 5% de la renta bruta, ni de un monto máximo de 500.000 quetzales, ¿vean? 500.000 quetzales anuales en cada periodo de liquidación definitiva anual. En caso de donaciones en especie, además de porcentaje y demás. Ok. ¿Qué nos quiere decir aquí? Pongamos atención. Con respecto a los donativos, nos explica acá, ustedes pues ya lo habrán leído, sobre que los donativos es un gasto, pero hay una cantidad que la ley identifica como gasto deducible y como gasto no deducible. Sí, entonces acá cuando decimos gastos deducibles, o sea que son gastos necesarios, indispensables, que tiene que realizar la empresa para poder existir.
Y los gastos no deducibles, o sea, son esos gastos que no son necesarios. ¿De acuerdo? Acá le hacemos un poquito más de énfasis cuando es sobre los artículos 19 y 172. O sea, de cuando se paga el ISR en base a las utilidades que genera la empresa. Si la empresa genera ganancia, se paga impuesto. Si no generara ganancia, no pagaría impuesto. ¿Verdad? Entonces, en este caso, como si se generó ganancia, vamos a identificar ello. Ahora bien, como les decía, se identifica como gastos deducibles y como gastos no deducibles. Voy a colocar acá unas cuentas que nos interesan. Por ejemplo, gastos no deducibles. En esta parte, voy a colocarlo acá. Es necesario comprender cuando decimos gastos no deducibles. Voy a colocar aquí un listado de cuáles pueden ser los gastos no deducibles. ¿Sí? Gastos innecesarios, los que podríamos considerar que van a aparecer en nuestras cuentas. Obviamente van a aparecer en nuestros ejercicios. Obviamente hay más, pero colocamos lo que nos interesa. Entonces, sobre los gastos no deducibles podemos identificar, como decía ahí, los donativos. También están las regalías. Está el ISR sobre ganancia de capital, ¿sí? Entre otras, ¿verdad? Usamos acá como que los más comunes son estos que vamos a ver nosotros. También me interesa identificar sobre las rentas exentas, o sea, las rentas que no pagan el ISR sobre esa ganancia. ¿Cuáles pueden ser? Están los intereses percibidos, ¿sí? Los intereses percibidos. Está de igual manera la ganancia de capital. Cuando digo rentas exentas, o sea, son esas ganancias que se generan y que no van a pagar el 25% de ISR. Como la observación, por ejemplo, aquí nos aparece, vamos a ver, el 11. Por ejemplo, el 11 nos habla sobre los intereses percibidos, ¿verdad? Y que nos dice aquí, vamos a ver, acá, de manera que los intereses percibidos o intereses producto deben restarse a la ganancia antes de impuesto de reserva. Vean, aquí nos está diciendo, ¿sí? Para que no vuelvan a pagar el impuesto sobre la renta, ya que las instituciones que nos hizo el pago de intereses de una vez nos retuvo el 10% de ISR. Tendríamos que pagar nosotros el ISR en caso de que no nos hubiera hecho la retención. ¿Sí? Entonces aquí simplemente nos está diciendo que los intereses percibidos no va a pagar un 25% de ISR, sino que va a pagar un 10%. Por eso se le considera como una renta exenta. Quizás aquí en este ejercicio no nos aparece, pero solo más adelante vamos a reforzarlo, ¿de acuerdo? No se vayan a preocupar mucho en ese sentido. Sí, entonces, lo que nos interesa ahorita son los donativos. Entonces, por ejemplo, ahora los donativos, como les decía, es un gasto no deducible. ¿A qué se refiere con ello? De que es un gasto innecesario. Porque la empresa no podemos decir, si la empresa no hace donativos, no puede existir, pero es absurdo. Porque la empresa pues puede existir sin estar haciendo donativos. Pero
¿Cuál es la intención entonces de que la empresa haga donativos? De disminuir su ganancia. Ahora bien, alguno dirá, ¿y por qué se supone que quiere disminuir su ganancia? Si mientras más ganancia, mucho mejor. Sí, pero recordemos que en este régimen del artículo 19 y 172 se paga un 25% de ISR sobre la ganancia. O sea que si tiene más ganancia, paga más impuesto. Si tiene menos ganancia, paga menos impuesto. ¿Verdad? Espero me entender ahí. Por esa misma razón es que las empresas hacen donativos con la intención de generar gasto y disminuir su utilidad. Pero no significa que de una vez se descarta eso, sino que aquí la observación, como bien nos menciona, la ley solo le permite generar donativos hasta un 5% de la renta bruta. Si, o sea, nos dice, bueno, de la renta bruta, ¿y qué es la renta bruta? Es la totalidad de ingresos que tiene la empresa. ¿Sí? La renta bruta es eso, total de ingresos. Entonces, nos dice aquí que solo permite que sea un 5% de la renta bruta o de que no pase sobre un valor de 500,000 quetzales anuales. ¿Verdad? Entonces, identifiquemos lo siguiente. ¿Cuál es la renta bruta acá? La renta bruta, como les dije, es el total de ingresos. O sea, este valor, 922,000. ¿Sí? Entonces, aquí, este valor sería nuestra renta bruta. Ok. Entonces, para identificar si es que los donativos son un gasto deducible o no deducible, lo voy a realizar. Vamos a ver. Lo voy a realizar acá. ¿Sí? Solo para identificar. Voy a copiar la cantidad de la renta bruta. O sea, esta cantidad. Y le voy a aplicar un 5%. Lo que nos dice la observación. Que solo me permite tener un 5% sobre la renta bruta. Ok. Entonces, cuando yo hago la multiplicación, este valor por 5% nos da 46,000. O sea que la ley me está permitiendo en este momento tener en donativos 46,000. 143.36. O sea que si yo tengo este valor en donativos, no hay ningún problema. Si tengo menos de este valor, tampoco hay problema. Pero si tuviera más, entonces ahí sí tendría que determinar sobre el gasto no deducible. ¿Sí? O sea, que el valor que me permite, o sea, el gasto sí aceptable, sí deducible, es este valor máximo. Si tengo menos, de igual manera no hay ningún problema. Ahora bien, ¿cuánto tenemos en donativo entonces? Vea, 4,000 quetzales. ¿Verdad? Es menos que 40,000. Sí, entonces no nos interesa, o sea, no nos afecta. ¿Verdad? No hay ningún problema. Ok. Ahora bien, 19 descartado. 38. Aquí está. ISR sobre renta de capital. Ok. Observación 21. Dice, en el ejercicio número 22, que viene adelantito, dice, aparece la cuenta número 23, alquileres cobrados no ganados, con 12,000. Y en el ajuste 8 dice que dichos alquileres se cobraron el 1 de octubre a razón de 2,400 mensuales. Para saber cuántos meses se cobraron, dividimos 12,000 entre 2,400 y obtenemos 5 meses. Del 1 de octubre al 31 de diciembre tenemos 3 meses ganados. Multiplicamos 2,400 por 3 y obtenemos 7,200. Esta cantidad se llama renta de capital. Dice, vea el artículo 4, numeral 3 de la Ley de Actualización Tributaria. Después dice,
porque dicha cantidad no es del giro habitual de la empresa y corresponde a las cuentas alquileres cobrados, la cual se resta al momento de calcular la renta imponible, porque ya pagó el ISR en un 10% del 70% según artículo 88, numeral 2 y 92 de la misma ley, de manera que para calcular la renta imponible proceda así, dice, ganancia antes de impuesto y reserva nos da la cantidad más gasto no deducible, son los 840, o sea este valor, vean, 840 de ISR sobre renta de capital. Aquí se ve, 840, ok. Y dice que tiene la cuenta 38 del ejercicio 22 menos la renta de capital, que sería 7.200, ¿sí? Menos la renta de capital, que serían 7.200. ¿Dónde están esos 7.200? Aquí está bien, ahorita lo vamos a verificar. Los alquileres ganados, aquí está bien, 7.200, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, este valor ya pagó un impuesto, ¿sí? Que sería el ISR, ¿verdad? Entonces, también podemos identificar aquí como los alquileres ganados. Entonces, ese sería nuestro procedimiento. Sí, entonces, ahora vamos a identificar cómo vamos a hacer el cálculo del ISR por pagar. Voy a colocar aquí, cálculo del ISR por pagar. Vamos a tomar la ganancia antes de impuesto y reserva. Colocamos acá, o sea, copiamos esta cantidad, ¿sí? Y como bien nos menciona acá en la observación, dice la ganancia antes de impuesto y reserva más gastos no deducibles, que son los 840. ¿Y cuáles son esos 840? Son los ISR sobre renta de capital. Aquí está, vean, ISR sobre ganancia de capital o renta de capital. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún problema. Es lo mismo. Entonces colocó acá ISR sobre renta de capital. Aquí sería 840. Y posteriormente, vamos a ver, esto se suma. Y después resto los alquileres ganados. ¿Qué cuál sería? Por lógica los 7.200. Ya lo había dicho anteriormente. ¿Sí? 7.200. Como los donativos no nos afecta, ¿verdad? Porque no excedió. Si hubiera excedido, entonces sí, pero como no excedió, venimos y vamos a hacer la operación. Tomamos la ganancia antes, más el ISR y menos los alquileres ganados. 516.000. A esto le llamamos renta imponible. ¿Sí? Y el tipo impositivo, o porcentaje es un 25%, ¿verdad? Para el ISR. Entonces tomamos este valor por el 25% y este sería nuestro ISR por pagar. 129.058.55. Entonces venimos aquí y voy a colocar ISR por pagar. Esa sería nuestra cuenta número 60. ¿Sí? Y aquí, como es ISR por pagar, es un pasivo. Lo colocamos en el pasivo
que sería 129.058.55. 129.058.55. ¿Está bien? 129.058.55. Muy bien. Ya tendríamos esa cuenta. Y se recuerdan que hay que calcular reserva legal, ¿verdad? Entonces, recordemos que, bueno, eso también ya les había explicado, ¿verdad? Entonces, el porcentaje es un 5%. Entonces, lo voy a realizar aquí abajo. ¿Cuánto sería la reserva legal? Se recuerdan que les había mencionado que tomamos la ganancia antes menos el ISR, ¿verdad? Ganancia antes menos el impuesto. Y a esa cantidad lo multiplicamos por el 5%. Significa que la reserva legal sería 19.676.78. ¿Sí? Lo voy a realizar aquí también. Ahí estamos, 19.676.78. Ok. Para no tener complicaciones, vamos a ver. A veces por decimales que afecta, ¿verdad? Bien. Y por último, entonces, obtenemos nuestra ganancia después de impuesto y reserva. ¿Cómo? Perdón, vamos a ver, esta es la reserva legal. Y aquí cuenta 62, ahora sí, la ganancia después de impuesto y reserva. Se toma la ganancia antes, menos el ISR y menos la reserva legal. Ahí estamos. Vean, entonces es como que esta cantidad lo distribuimos aquí en el pasivo. ¿Sí? Ok. Al momento de concluir, entonces, ahora para saber si es que nuestra hoja de trabajo es correcto o si nos hayamos confundido en algo, hay que sumar las dos columnas del activo y el pasivo. Voy a sumar aquí primero el activo. Al momento de sumar la columna del activo, nos da 926.619.10. Ahora vamos a sumar también el pasivo. Y nos tiene que dar lo mismo. Ahí está bien. 926.619.10. Entonces significa que sí nos dio lo mismo. O sea que nuestra hoja de trabajo está correcto y está cuadrado. Aquí colocamos sumas iguales. Ahora vean, como les dije anteriormente, vamos por columna por columna. Aquí se copia esto, acá suman las dos columnas, perdón, las dos cantidades, que nos va a dar lo mismo. Acá también, acá, vean, estoy cuadrando columnas por columnas, o 2 por 2, ¿verdad? Aquí estos dos cuadro con lo mismo, estos dos cuadro con lo mismo, estos dos cuadro con lo mismo. Aquí puede que todo cuadre con lo mismo, ¿verdad? Somos de 2 en 2, pero nos interesa al final, como les decía, si está cuadrado o no, estas dos columnas, ¿verdad? Si aquí me cuadro, perfecto. Si no me cuadro es porque en algo nos confundimos y tendríamos que revisar dónde estaría nuestro error. Y se recuerdan que aquí yo les dije que no se les olvidara las cantidades. ¿Por qué razón? Porque al final, pues
nos interesa esas cantidades, ¿verdad? Entonces aquí se recuerdan que estaban las columnas. Voy a mostrar y tenemos esta. Entonces estos dos cuadros con lo mismo, estos dos cuadros con lo mismo, estos dos también, estos dos y estos dos. Muy bien, entonces esta sería nuestra hoja de trabajo de 12 columnas, ¿verdad? Faltan los estados financieros, ¿verdad? Pero obviamente por el momento, eh, con el video, ¿verdad? Llegamos aquí a nuestra hoja de trabajo. Repasen, analicen cada procedimiento que realicé y por favor si hay dudas pregunten.